¿Cómo estás? No sé si estás hablando porque no te escucho nada. Hola. Hola. Ya, perdón, pensé que estaba mal mi audio o el tuyo. Pero bueno, ¿qué te iba a decir? ¿Se va a conectar tu amiga? Eh, Ay, otra vez se me colgó. Bueno, o sea, igual esta tutoría se está grabando, ¿ya? Y perdóname por enviarte tarde el link para entrar. Pensé que ya te había enviado y luego vi que solo había puesto o sea, que no lo había puesto, pero bueno, ya nada. Vi que me pusiste para ver glucólisis, ciclo de Krebs y también la cadena de transporte de electrones, pero la verdad son temas un poquito largos y ahorita solo puedo darte media hora de tutoría. Ay, no se puede. Perdóname. Sí, sí, ¿me escuchas? Sí, ahorita sí. ¿Y qué te estaba diciendo? Ah, no te preocupes. Ah, pero lo que te decía es que quizás esta tutoría sea un poco corta porque tengo una clase más tarde, ¿ya? A las 7:10. O sea, es como entre 7 y 7:10, ¿ya? Entonces, comencemos rápido. A ver, espérate. Déjame Ya. poner. Ya. Perdón, es que ahorita tengo mis horarios feos porque ya no hay un horario específico porque estoy en el internado. Entonces, ya nada. Ya, a ver, entonces, algo súper importante, comenzando con la glucólisis. Bueno, como tú habrás visto, todos estos temas son parte de la respiración celular, la glucólisis, el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones. Y lo que buscan Ah, es conseguir energía a través de los carbohidratos, que serían a través de la glucosa específicamente. Entonces, cuando yo te digo glucólisis, ¿qué es lo que piensas? ¿Qué se te viene a la mente o qué crees que sea? o sea, es como romper como la glucosa, más o menos, porque lisis sería como romper, ¿no? Sí, súper bien. Y justo esto es algo que como que también hay otros chicos igual se fijan en esto y me parece algo súper bueno que hagan eso, fijarse en el nombre y según el nombre ver su etiología y lo que es, porque créeme que te va a servir un montón, sobre todo en los nombres rarísimos como gluconeogénesis, glucogenólisis y así. Entonces sí, lisis de ruptura y glucos de glucosa, entonces es la Ah, ruptura de glucosa. Y esta ruptura de glucosa se da mediante la oxidación de la misma, de la glucosa. Entonces, un poquito más o menos, ¿qué es la glucosa? ya. O O sea, sea, la oxidación se daba como por la isocinasa o algo así. O eh, cómo se daba la oxidación. sí, o sea, son 10 pasos y sí comienzan por la exocinasa, pero más o menos te estaba diciendo, ¿qué es para ti la glucosa? O sea, ¿qué es? ¿De dónde sale? ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas glucosa? O sea, como por ejemplo de las comidas así con full azúcar, digamos. Sí, Eh, Así. Sí, la glucosa es un carbohidrato, entonces no solo es de comidas con mucho azúcar, sino de cualquier carbohidrato, harinas, todo, maíz, yuca, papa, todo eso termina volviéndose glucosa, ¿ya? Entonces son carbohidratos complejos que se terminan como descomponiendo en carbohidratos simples. La glucosa es uno de ellos, que es un monosacárido de 6 carbonos, ¿ya? Entonces es algo muy importante conocer. Ay, perdón, me voy a cerrar el WhatsApp. Es algo muy importante conocer que hay seis, que este carbohidrato tiene 6 carbonos, ¿ya? Porque también vas a ver que hay otros carbohidratos que igual tienen el mismo número de carbonos, hay otros que tienen números más pequeños, como las pentosas, la ribosa que tiene 5 carbonos y así. Pero bueno, ya lo vamos a ver más adelante. Entonces comenzamos con la glucólisis. Ya, esta es una imagen que me pareció como que la mejor imagen como para estudiar porque, bueno, la saqué del libro de Harper. Como ves, son 10 pasos y
Todos ellos aquí se dibujan, o sea, aquí tú ves las moléculas como tales y estás viendo lo que sucede en cada una. Entonces eso me parece como que muy interactivo, como para ya poder saber lo que está sucediendo en la molécula, ¿ya? A ver, espérate, ya. Entonces, como habíamos dicho, la glucólisis es la ruptura de la glucosa y esta ruptura se va a dar mediante 10 pasos metabólicos. Ahora, ¿en qué lugar de la célula se da? ¿En el citoplasma o en el núcleo? ¿El citoplasma? Sí, muy bien. Se da en el citoplasma de las células. Pero nosotros en el cuerpo tenemos un montón, o sea, estamos conformados por células. Entonces tenemos nuestras células de la piel, que son queratinocitos, nuestras células del hígado, por ejemplo, que se llaman hepatocitos, las células del cerebro, que se llaman neuronas. ¿En cuáles células crees que se den? Ah, o sea, en las células como... Eran las del hígado o algo así. Sí, o sea, la glucólisis se da en las células de todo el cuerpo. Ya, entonces, pero sobre todo cuando tú escuchas cosas de metabolismo y cosas de bioquímica, sí debes pensar mucho en las células del hígado que se llaman hepatocitos, pero sí. ¿Por qué se dan en las células de todo el cuerpo? Porque cuando nosotros hacemos la glucólisis, rompemos a la glucosa y transformamos esta glucosa, intentamos que se transforme en ATP y el ATP es energía. Y todas las células de nuestro cuerpo necesitan células del hígado. Entonces, por eso tú vas a ver que la glucólisis se va a dar en todas las células del cuerpo. Ya. Y algo y claro, es súper importante esto porque, como te digo, esto se da en el citoplasma y no en el núcleo, porque no todas nuestras células tienen núcleo. Por ejemplo, los eritrocitos no tienen núcleo, entonces ellos Ah, solo hacen glucólisis, pero no pueden hacer otras cosas como el ciclo de Krebs o la cadena de transporte de electrones. Entonces, para ellos es súper importante la glucólisis. O, por ejemplo, las células del cerebro, porque el cerebro solo utiliza glucosa como como para su función. No puede utilizar otras cosas como por ejemplo los lípidos, el cerebro no los utiliza, entonces para el cerebro la glucólisis también es súper importante. Entonces, bueno, ya dijimos, la glucosa es que la glucólisis es la ruptura de la glucosa por medio de estos 10 pasos para obtener energía, que es el ATP. Pero lo más importante aquí, bueno, lo primero aquí es saber que la glucólisis se da en el citoplasma y el citoplasma está dentro de la célula. Entonces, ¿de qué forma la glucosa entra a la célula? ¿Sabes cómo? o sea, Era como que se degradaba en monosacáridos o algo así. Y de ahí entraba. De hecho, o sea, la glucosa es un monosacárido. Entonces sí se va degradando tal como tú dices. Por ejemplo, si nosotros comemos papa, estamos comiendo un poco de almidón. El almidón es un polisacárido que es muy complejo. Entonces, cuando lo comemos, las enzimas digestivas del intestino los comienzan a degradar y se termina convirtiendo en glucosa a nivel intestinal. Y luego esta es absorbida por el torrente sanguíneo. Pero ¿y cómo entra esta glucosa ya a la célula? Ah, o sea, la verdad eso no tengo idea. Ya. Entonces, verás, nosotros tenemos varios transportadores que se llaman transportadores GLUT. Quizás has escuchado de estos. Ah, sí, he escuchado. Sí. Los Hay GLUT, como cuatro, ¿no? sí, hay 5 GLUT. Entonces, Ay, eso es la función de los transportadores, ¿ya? Entonces, es justo el mecanismo que te digo, tú comes, toda nuestra comida se va al intestino y en el intestino estás absorbida, pero de ahí se va al torrente sanguíneo. Pero una cosa es que se vaya al torrente sanguíneo y otra cosa es que entre adentro de la célula para llegar al citoplasma y ahí realizar la glucólisis. Entonces, ¿cómo entra a la célula? La célula tiene estos transportadores, ¿ya? Entonces, aquí tenemos nuestra célula, aquí tenemos la sangre, el torrente sanguíneo. Esta es sangre. ya. Entonces, para que entre la glucosa aquí, tenemos aquí los GLUT. Entonces, tenemos 5 GLUT. ¿Cuál es la diferencia de cada uno? ¿Sabes? Cada uno llevaba como a una distinta parte del Sí, cuerpo. súper bien. Sí, muy bien. ¿Te acuerdas, por ejemplo, a dónde se iban los GLUT2? ¿A qué partes del cuerpo? Mm, pero a mí sí tengo aquí. Mm, ya.
A ver, los GLUT2 iban a las células beta pancreáticas, al hígado y al intestino. Sí, súper bien. Entonces, ya con eso, ya es como que tenemos nuestra información mejor, ¿verdad? Ya sabemos que la glucólisis se da en todas las células del cuerpo y por medio de qué transportadores, por medio de estos 5 transportadores que van a entrar a distintos órganos. Y tal como tú decías, entonces los GLUT2 van hacia las células del hígado, las células del páncreas. Y ahí penetran. Y por ejemplo, si tú ves los GLUT1, son los GLUT que van hacia el cerebro, van hacia la placenta, hacia la retina, hacia los eritrocitos. Entonces, no es que tienen los mismos transportadores, sino que cada célula de distintos organismos, de distintos órganos, perdón, va a tener distintos GLUT. Y no hay que olvidarse que los GLUT5 pues no son para transporte de glucosa, sino fructosa, ¿ya? Pero sí, esa es la función de los GLUT. La función es hacer que la glucosa que está aquí afuera pueda entrar ya adentro de la célula. Mm. Entonces, gracias a los GLUTs ya entró la glucosa y ahí es donde comienzan todo este ciclo ya de pasos. Entonces, este ciclo de pasos comienza con la glucosa transformándose en glucosa 6-fosfato, ¿ya? Ahora, cuando yo te digo glucosa 6-fosfato, su nombre lo dice todo, así como cuando hablábamos de la glucólisis, aquí también es lo mismo. Si dice 6, significa que es el carbono 6. Y si dice fosfato, es que está fosforilada, ya que le añadieron un grupo fosfato. Entonces es una glucosa a la que le añadieron el grupo fosfato en el carbono 6, ¿ya? Y entonces por eso, si tú ves aquí el dibujito, vas a ver que tenemos 6 carbonos. Uno, 2, 3, 4, 5. Y aquí tenemos el carbono 6 al que le añadieron el grupo fosfato, ¿ya? Ya. Entonces, como ves, es una nomenclatura súper fácil. Por ejemplo, si yo te dijera que a la glucosa le añadieron un fosfato en el carbono 2, ¿cómo se llamaría esta glucosa? Glucosa 2-fosfato. Sí, súper bien. Entonces, como ves, es como, solo te tienes que saber, o sea, es solo nomenclatura. A veces son nombres rarísimos, largos, pero solo está diciendo en el lugar donde hay la fosforilación. Y por ejemplo, si es que yo añadiera dos fosfatos, como por ejemplo, si yo te digo que se añadió fosfato en el carbono 3 y en el carbono 5, entonces sería glucosa 3,5-di, porque son dos difosfato, ¿ya? Y así con cualquier cosa. Por ejemplo, si yo te digo, ya no se le añadió a la glucosa los fosfatos, sino que se le añadió a la galactosa. Es lo mismo, es galactosa 1,3-difosfato y cosas así, ¿ya? Entonces, esa es la nomenclatura. Ya. Ahora, este primer paso es súper importante porque así como te dije que la glucosa entra desde el torrente sanguíneo hacia la célula, también la misma glucosa se puede salir. O sea, ¿qué te impide que la glucosa se vuelva a salir de la célula y regrese hacia el torrente sanguíneo? Lo que impide esta acción es que la glucosa se transforme en glucosa 6-fosfato. Ahí es como la célula dice, no, te quedaste atrapada aquí dentro de la célula. Entonces, esta es una acción que hace que la glucosa se quede ahí y no vuelva a salir. Y como tú vas a escuchar que glucosa 6-fosfato es, pero súper conocida, o sea, es una reacción, una acción que vas a escucharla tanto en la glucólisis, vas a escucharla en la gluconeogénesis, en la glucogenólisis, porque esta es la reacción que siempre sucede cuando la glucosa entra a la célula. Y bueno, aquí tenemos dos enzimas y también algo súper importante es que si tú te sabes la función de la enzima y lo que hace, o sea, ya es mucho más fácil que sepas cómo se llama la enzima, ¿ya? Entonces, primero aquí hay algunos trucos. Todo lo que termina en asa es enzima, ¿ya? Entonces, si yo te digo exocinasa, termina en asa, es enzima. Hidrolasa, aldolasa, todo en asa es enzima. Y después de eso, las enzimas muchas veces te dicen la función que cumplen. Entonces, mira, por ejemplo, aquí tenemos la glucosa 6-fosfatasa. Fosfatasa es que está fosforilando y glucosa 6 porque va a fosforilar en la glucosa 6. Entonces, si tú ves, ya te está dando la función. Aprenderte los nombres así de las enzimas es más fácil porque muchas veces ya te dicen lo que hacen. Y algo Ujú. muy importante es las que se llaman sinasas, ¿ya? ¿Qué significa sinasa? Sinasa significa que hay una fosforilación, o sea que le añadieron un grupo fosfato. Ya, entonces cuando tú escuches sinasa significa eso. Entonces todo lo que termina en sinasa es que es una enzima que va a fosforilar. Ya. Ah, bueno, y algo súper importante aquí es que
Cuando nosotros estamos fosforilando, ¿de dónde crees que se sacan este fosfato? Mm, no, no tengo idea. Ya, muchas veces estos fosfatos se sacan del ATP, ¿ya? Porque Ya. ATP significa adenosina trifosfato. Es como aquí también te está diciendo el nombre, ¿ya? Si dice trifosfato, significa que tiene tres fosfatos. Entonces, nosotros sacamos el ATP y del ATP regalamos este fosfato y el ATP se transforma en ADP, que es adenosina difosfato. O sea, ahora ya solo tiene dos fosfatos. Por Ok. eso, si tú ves aquí la reacción, está sacando el ATP para dárselo a la glucosa. Pero esto en este momento no es bueno, porque nosotros lo que queremos hacer con todos estos pasos es obtener ATP, y en un inicio lo que estamos haciendo es más bien gastarlo. Ujú. Entonces, eso, esta primera parte de la glucólisis es una parte en la que se llama de inversión, ¿ya? Porque nosotros estamos invirtiendo ATP, pero para que ya en nuestra siguiente parte, que es esta parte que está coloreada de gris, nosotros obtengamos el ATP que invertimos y un poquito más. Entonces, esta es la parte de la inversión y la de acá de gris es la parte de ganancia. Pero bueno, y luego ya vamos a seguir viendo que hay otros ATPs que, por ejemplo, salen de fosfatos inorgánicos, pero eso ya es más adelante. Ahora, entonces este es nuestro primer paso. Ya no, la glucosa se transforma en glucosa 6-fosfato, que es una glucosa fosforilada. Ahora, esta acción se da por medio de dos enzimas. Una enzima que se llama exocinasa y otra enzima que se llama glucosinasa, ¿ya? Las dos pueden hacer la misma función. ¿Cuál crees que sea la diferencia de una con la otra? O sea, según lo que había visto era que la exocinasa como que tiene, como que solo actuaba en algunos tejidos y la glucosinasa en cambio en otros tejidos, algo así. Sí, súper bien. ¿Y te acuerdas en qué tejidos actuaba la glucosinasa? Creo que esa solo actuaba en el hígado. Sí, muy bien. Esa es la mayor diferencia. La glucosinasa sobre todo actúa en el hígado. Si tú lees el Harper, te va a decir que también actúa en el páncreas, en las células beta pancreáticas, pero usualmente siempre te dicen que actúa solo en el hígado y eso es algo que siempre preguntan y que es importante. O sea, yo hasta ahora me acuerdo que siempre nos decían eso. Entonces, esa es una función súper importante y ya más adelante vamos a ver características de cada una. Pero sí, la exocinasa es como la enzima que está en todos lados y la glucosinasa es una enzima específica que solo se encuentra en el hígado. Ya. Entonces, O sea, después en el de... hígado y en las células beta pancreáticas, ¿ok? Sí, también. Y en las células beta pancreáticas. Entonces, después de esto, la glucosa ya es transformada en glucosa 6-fosfato. Aquí se perdió un ATP. Y luego de esto, la glucosa se transforma en fructosa, ¿ya? Entonces, mira, tienes que, si tú te fijas en esta molécula de aquí y la comparas con esta molécula de acá, si tú las ves son muy parecidas. Cuentas el número de carbonos y aquí también tenemos 6 carbonos, igual que acá. Mm. También tenemos los mismos grupos OH. La única diferencia que tú vas a ver aquí es el grupo. Aquí tenemos este grupo que está como que más abajito y el mismo grupo aquí está más arriba, ya está primero. ¿Te acuerdas cómo se llamaba este grupo químico? Aquí arriba, por ejemplo, en este, ¿cómo se llama este grupo? El Cuando está... grupo carboxilo, creo que. No, Carbonilo, no sé. no. Cuando está, verás, cuando está este CH y está ligado a estos dos enlaces con el oxígeno y está en la periferia, se llama aldehído, ¿ya? Ah, Pero ya. cuando está en la periferia, sino que está más central, como en este caso, se llama el grupo cetona. Mm, Entonces, periferia es aldehído, más central es cetona. Acuérdate, cetona con C de central. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque si tú ves, como te dije, estas dos moléculas son igualitas y la única diferencia es que una tiene un grupo aldehído y la otra es un grupo cetona. Entonces, una es la glucosa y la otra es la fructosa. La fructosa es igualita a la glucosa, pero con el grupo cetona. ¿Y por qué estamos hablando de todo esto? Porque ambos se llaman muy parecidas entre una y otra,
pero tienen una diferencia sutil como la que estamos viendo. Y usualmente aquí vas a ver que son isómeros cuando uno es aldehído y cuando el otro es cetona, ¿ya? Entonces, cuando nosotros convertimos la glucosa 6-fosfato en fructosa 6-fosfato, lo que estamos haciendo es cambiar un isómero a otro, ¿ya? Y eso lo hacemos por medio de una enzima que se llama isomerasa, porque la isomerasa va a cambiar estos isómeros. Por eso esta enzima se llama fosfohexosa isomerasa, ¿ya? ¿Por qué le llaman hexosa? Porque, como ves, es una molécula de 6 carbonos, ¿ya? Si fuera de 5 carbonos, le llamarían pentosa. Si fueran de 3 carbonos, es triosa y así. Y se llama fosfo porque en este momento es una glucosa 6-fosfato, o sea, está fosforilada, ¿ya? Entonces la enzima se llama fosfohexosa isomerasa por eso. Y lo que hace esta enzima es básicamente coger este grupo aldehído, coger este oxígeno y pasarlo más abajo. Y ya, entonces la glucosa 6-fosfato se transformó en fructosa 6-fosfato y ese es nuestro segundo paso. O sea, la isomerasa es la que se encargaba de cambiar esto, ¿no es cierto? A que se vuelva Sí, cetona. sí, o sea, es como que le cambia solo el orden para que una molécula que era isómero de otra se transforme en la otra. Es como si fueran dos gemelas, pero no son idénticas. Entonces, una gemela, digamos, es más alta que la otra, pero la isomerasa lo que hace es hacerle que la otra crezca y se vuelva más parecida a la anterior. Pero bueno, no quiero confundirte con con mis analogías medio raras. Pero sí, lo que hace Ya. es solo como que se parezca a la otra. Y así es como tenemos la fructosa 6-fosfato. Ahora, esta fructosa 6-fosfato la volvieron a fosforilar. Y ahora el fósforo que le añadieron está en el carbono 1. Entonces, si está en el carbono 1 y ya tenía un fósforo en el carbono 6, pues ahora se llama fructosa 1,6 difosfato. ¿Ya? ¿Y de dónde sale este fósforo? Otra vez sale del ATP. Como ves, ahorita gastamos 2 ATPs y hasta ahora no tenemos ni una sola ganancia. Más bien, en este momento de la vida solo hay pérdidas en esta glucólisis. Y Ujú. ahora, ¿cuál es la enzima? La enzima es la fosfofructosinosa. Ya, entonces es justo lo que te decía, todo lo que termina en sinasa o lo que dice sinasa está fosforilando algo. ¿Y por qué se llama fosfofructo? Porque estamos fosforilando a una fructosa. Ya, entonces ya, aquí este es nuestro tercer paso. Y en nuestro cuarto paso, lo que nosotros vamos a hacer es romper esta molécula, ¿ya? Y la rompemos justo en la mitad. Si decimos que es una molécula de 6 carbonos, vamos a romper la molécula en la mitad, entonces nos va a quedar una molécula de 3 carbonos por un lado y otra molécula de 3 carbonos por otro lado, que son justo estas moléculas que se ven aquí, ¿ya? ¿Cómo se llama la enzima que hace eso? Se llama aldolasa. Bueno, aquí ya no sé. Aquí ya no hay un término bonito, pero aldolasa es un nombre que está o sea, te puedes acordar justo antes de tu prueba o así y tenerlo fresquito. Ya la aldolasa va a ser la que rompa la fructosa para convertirla en dos moléculas de 3 carbonos. Y estas moléculas se llaman triosas, ¿ya? Entonces tenemos una molécula que tiene el grupo fosfato y otra molécula que igual tenía el grupo fosfato que estaba aquí abajo. Tenemos una molécula que tiene este grupo. ¿Cómo se llamaba este grupo? ¿Te acuerdas? Cetona, Sí, muy bien, cetona. Y aquí tenemos otra molécula que tiene un grupo en la periferia. Y si está en la periferia, ¿cómo se llamaba? aldehído. Muy bien. Entonces, el nombre de estas dos moléculas es medio feo, pero mire, esta se llama dihidroxicetona. Y claro, su terminación cetona porque tiene el grupo cetona. Y este en cambio se llama gliceraldehído 3-fosfato. Igual aldehído termina en aldehído porque tiene un grupo aldehído y 3-fosfato porque el fosfato está en el carbono 3. ¿Ya? Si tú ves aquí se ve como si el carbono, como si el fosfato estuviera en el carbono 1, pero no, está en el carbono 3 porque te acuerdas que el fosfato estaba justo al final. Ajá. Ya. Entonces tenemos estas dos moléculas, pero la única que nos sirve aquí es la gliceraldehído 3-fosfato. Esta dihidroxicetona no nos sirve, ¿ya? Entonces lo que sucede es que a partir de aquí el gliceraldehído 3-fosfato es el que va a seguir con estas reacciones metabólicas. Pero nuestro cuerpo es muy sabio y dice, no voy a desperdiciar este dihidroxicetona. Y como los dos son parecidos y la única diferencia es que uno es cetona y el otro es aldehído, entonces usamos una isomerasa, ¿verdad? Para convertirle a la hidroxicetona en un gliceraldehído. Entonces aquí es cuando utilizamos esta triosa fosfato isomerasa.
¿Por qué triosa? Porque estamos hablando de unas moléculas de tres carbonos. ¿Por qué fosfato? Porque son moléculas de tres carbonos y estas dos tienen un grupo fosfato. ¿Y por qué isomerasa? Porque ya hablamos que las isomerasas son las enzimas que transforman un isómero en otro. Entonces así la dihidroxicetona se transforma en otro gliceraldehído 3-fosfato y ya tenemos dos moléculas que van a seguir con esto. Ya. ¿Hasta aquí está todo claro? Sí, una pregunta. La aldosa era la que le rompía, ¿no es cierto? La fructosa en dos, ¿no es cierto? Sí, sí. Ya. Ya, muy bien. Entonces ya tenemos dos gliceraldehídos 3-fosfatos. Entonces, a partir de aquí, todas las reacciones es como si fueran por dos, ¿ya? Porque aquí no te va a mostrar como la reacción de las dos, solo de una. Pero tienes que pensar que lo mismo está pasando con la otra molécula de gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, ya de aquí ya vamos a la parte en la que ya ganamos ATP en lugar de perderlo. Ya. Ahora tenemos este gliceraldehído 3-fosfato y este gliceraldehído 3-fosfato, ay, espérate, ya. Y este gliceraldehído 3-fosfato lo vamos a convertir en un difosfoglicerato, ¿ya? Entonces, ¿por qué difosfo? Porque vamos a añadir un fosfato. Y glicerato por el gliceraldehído, ¿ya? Entonces, esto lo hacemos por medio de esta gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Cuando hablamos de deshidrogenasa, estamos hablando de una enzima que está retirando un grupo hidrógeno. Entonces, si está retirando un grupo hidrógeno, está deshidrogenando, ¿ya? Y este grupo hidrógeno, ¿a dónde se va? Se va a este NAD para convertir a este NAD en NADH. Entonces, no sé si ya has escuchado esto de NAD, FAD, GTP. Sí, que son los que ayudan como que la reacción sea más rápida. Em, Ok. O sea, bueno, no tanto así. Estos también, haz cuenta que es como el ATP, que ya sabemos del ATP es como la moneda de energía. Pero el NAD y el FAD y el GTP también son, por así decirlo, también van a dar energía. ¿Ya? O sea, esto aquí no es tanto así, sino ya cuando en la cadena de transporte de electrones se utilizan los NAD, los FAD, y de ahí se obtiene energía de estos hidrógenos, ¿ya? Pero lo Ya. que tienes que pensar es que es como si fuera ATP. Y de hecho tienen, o sea, tienen valores, por ejemplo, me parece que FAD equivale a 2,5 ATPs y algo así, ¿ya? Que ya o sea, vamos a ver si es que lo vemos más adelante en la cadena de transporte de electrones, pero creo que no vamos a alcanzar a eso. Pero bueno, entonces ya tenemos este NAD que se transforma en NADH. Esto es algo muy bueno porque significa que vamos a tener ATP. Y cuando nosotros quitamos este hidrógeno, pues ya se convierte en disfosfoglicerato. Pero esta enzima no solo quita un hidrógeno, sino que también va a fosforilar, ¿ya? Y como ves, le vamos a dar otro fósforo más. Pero la cosa aquí es que este fósforo no va a salir del ATP, sino que va a salir de un fosfato inorgánico, ¿ya? Entonces el ATP es orgánico, pero también vas a encontrar que hay fosfatos inorgánicos de otros lugares, ¿ya? De otros compuestos químicos. Entonces, la verdad no especifica mucho de qué compuesto químico sale, pero se sabe que es inorgánico y que no, aquí no se gasta ATP. Entonces, bueno, tenemos este disfosfoglicerato y luego este disfosfoglicerato lo vamos a transformar en 3-fosfoglicerato. O sea, ya aquí vamos a retirar este ATP que le habíamos puesto, ¿ya? Y cuando nosotros retiramos este ATP, perdón, cuando nosotros retiramos este fosfato, le vamos a añadir este fosfato al ADP. Entonces, este ADP se va a transformar en ATP porque le estamos añadiendo este fosfato que le retiramos a la molécula. Y aquí es donde ganamos nuestro primer ATP, ¿ya? Pero también tienes que recordar que todo esto está pasando dos veces porque tenemos dos moléculas. Entonces, aquí ya estamos ganando dos ATPs. Entonces se convierte en 3-fosfoglicerato y luego este 3-fosfoglicerato lo que pasa a ser 2-fosfoglicerato. Entonces lo único que pasó aquí es que el fósforo que estaba en el carbono 3 se cambió de lugar al carbono 2, ¿ya? Entonces cuando tú escuchas esto, la enzima que lo hace es la fosfogliceromutasa, ¿ya? Entonces mutasa suena como a mutación y uno cuando escucha mutación, escucha mutante, te imaginas, no sé, alguien de 6 ojos con 7 dedos, entonces son cosas que no están en su lugar, ¿verdad? O que están de más. Entonces piensa lo mismo aquí.
El 3-fosfoglicerato estaba en su lugar, o sea, el carbono 3, el fósforo estaba en el carbono 3, pero digamos que mutó y ahora ya no está en el carbono 3, sino está en el carbono 2 y por eso es una fosfolíceromutasa. Ya. Y luego este 2-fosfolicerato pasa a ser fosfoenol piruvato, ¿ya? Por medio de esta enolasa. Entonces aquí lo que sucede solo es como retirarle este hidrógeno, que si tú ves está aquí, ay, si tú ves está aquí un hidrógeno y aquí le retiramos un hidrógeno y se convierte en fosfoenol piruvato. Y luego el fosfoenol piruvato es retirado este grupo fosfato. Nuevamente aquí tenemos un ADP que se transforma en ATP porque le retiramos un grupo fosfato y tenemos que se convierte en piruvato, ¿ya? Y esas son todas las reacciones que suceden aquí. Entonces aquí hemos ganado otro ATP. Entonces en total hemos ganado un ATP acá y un ATP acá. Serían 2 ATPs, pero como la reacción sucede por 2, serían 4 ATPs, ¿ya? Y perdimos 2 O en sea, la siempre reacción. que vamos a regresar un fosfato, eh, vamos a tener como que ATP. Sí. Siempre Ya. que estamos retirando un fosfato es como que le retiramos para darle al ADP y se convierte en ATP. Pero bueno, esa es toda la reacción que sucede, ¿ya? Entonces, hasta aquí algo súper importante es que, como ves, ¿cuál es la finalidad de la glucólisis? La finalidad es conseguir ATP. Ya hemos visto que se consiguen un total de 4 ATPs, pero invertimos 2 al inicio. Entonces, digamos que solo conseguiste 2, si le quitas los 2 que invertiste. Tenemos 2 fases, la primera fase que era la de la inversión, porque ahí gastamos ATPs, y luego ya tenemos la fase de la ganancia. Como ves, son 10 pasos y de ahí algo súper importante es que también conseguimos piruvato, ¿ya? Y el piruvato es algo súper importante para nuestra próxima reacción, que ya va a ser el ciclo de Krebs. Ahora, todo esto es muy importante, pero también tienes que saber que la glucólisis puede ser aerobia y anaerobia, ¿ya? ¿Sabes qué es la diferencia entre aerobia y anaerobia? Sí, que la aerobia es con oxígeno y la anaerobia sin oxígeno. Sí, muy bien. A ver, espera, déjame pasar esto. Ay, a ver, espérate, déjame volverlo a compartir. Ya. Y bueno, solo para acabar, porque ya no tengo tanto tiempo, entonces vamos a ver un poco de la parte anaerobia, ¿ya? Entonces, mira, justo esto era lo que te decía. El NADH equivale a 2,5 ATPs, el FAD a 1,5 y el GTP a 1 ATP. Esto era Ya. lo de la glucosinasa que se da en las células hepáticas y en los islotes pancreáticos. Y aquí tenemos la glucólisis anaerobia. ¿Ya? Entonces, la glucólisis anaerobia no necesita, es la que no se da con oxígeno y la aerobia sí se da. ¿Ya? Entonces, cuando tú escuches anaerobia y aerobia, piensa que el oxígeno sale más bien de las mitocondrias, ¿ya? Entonces, todas las células que no tienen mitocondrias no pueden realizar esto y por eso las hacen sin oxígeno. Por eso los eritrocitos que no tienen ni núcleo ni mitocondrias usualmente solo hacen la glucólisis anaerobia. Pero ahora, algo súper importante es que la glucólisis anaerobia no te da como producto el piruvato, sino que te da como producto el lactato, ¿ya? Cuando tú escuches lactato o ácido láctico es lo mismo. Entonces, porque esto es algo súper importante y también vas a ver que tiene una correlación clínica, pero súper importante igual, es porque el lactato, em, cuando se da la glucólisis anaerobia es porque las células no están consiguiendo oxígeno y esto sucede en ciertas patologías, como por ejemplo en el cáncer. ¿Por qué sucede en el cáncer? Porque comienzan a multiplicarse muchas células. Y como tienes demasiadas células, pues no todas pueden al mismo tiempo obtener varios nutrientes, obtener la glucosa, hacer la glucólisis anaerobia. Entonces, de tanto que necesitan nutrientes y tanto que están multiplicadas, comienzan a hacer glucólisis anaerobia porque ya no pueden realizar la aerobia, ya no tienen suficiente oxígeno como para realizarla. Pero también lo mismo sucede en el choque séptico o en el shock, en donde también se va a realizar una glucólisis anaerobia. Entonces, por eso tú vas a ver, bueno, no estoy segura de qué carrera estén estudiando, pero por eso van a ver que cuando uno sospecha de shock, le pedimos que se vea el ácido láctico. Y si es que el ácido láctico está elevado, pensamos que está pasando por un shock séptico.
¿ya? Entonces, ¿todo esto por qué es? Porque el lactato se da cuando tenemos una glucólisis anaerobia que está haciendo esto porque las células sí están anormales. Entonces, ya, eso es algo súper importante. Y bueno, un fun fact, que es algo que yo siempre me acuerdo, es que, por ejemplo, si digamos ustedes hacen ejercicio, nuestras células musculares también están haciendo glucólisis, ¿ya? Pero de tanto que hacemos ejercicio, a veces nos cansamos, a veces ya no respiramos bien. Lo mismo sucede con nuestras células musculares. Entonces, lo que pasa en esos momentos es que estas células musculares ya no tienen suficiente oxígeno, ya no estamos respirando bien, no está llegando el oxígeno a los músculos. Entonces, lo que sucede es que comienzan a hacer glucólisis anaerobia y comienzan a hacer más ácido láctico. Este ácido láctico es irritativo, entonces nos irrita y esto es lo que ocasiona nuestros calambres musculares. Entonces, si alguna vez se calambran después de hacer ejercicio, ya saben que es porque están realizando una glucólisis anaerobia. Pero bueno, esos eran como los fun facts de esto, ¿ya? Ahora, ¿de dónde sale este ácido láctico o de dónde sale este lactato? Es solo un paso más. Tenemos el piruvato, pero este piruvato se reduce a lactato, ¿ya? Entonces, ¿te acuerdas del NADH que teníamos? Ay, aquí teníamos nuestro NADH que sucedía aquí. Ay, y de ese NADH, cogemos ese hidrógeno del NADH, lo pasamos al piruvato y el piruvato con ese hidrógeno se convierte en lactato. Ah, ya. Y ya, eso sería. Y bueno, perdón por no darles como que una tutoría más completa, pero es que ya no tengo tiempo. Pero espero que hayan entendido y bueno, igual esto ya les voy a pasar las diapositivas y también les voy a pasar del ciclo de Krebs y de la respiración celular, perdón, de la cadena de transporte de electrones, ¿ya? Igual ahí me avisan cualquier cosa y, y ya, eso sería todo, chicas. Ya, muchas gracias. Sí, Ya, sí, nos vemos. Gracias. Bye, listo, gracias. chao.